Hola, ¿cómo les va? Empezando esta quinta clase asincrónica ya de la Tecnicatura en Derecho Laboral 1. Bueno, ya hemos repasado un montón de cosas, ¿no? Ya hemos hablado de las fuentes del derecho del trabajo, hemos hablado de los principios del derecho del trabajo, estuvimos con el doctor Elías la semana pasada hablando de los primeros rudimentos del contrato de trabajo. Y en el programa viene una parte que también es muy linda y que algo hemos tocado ya durante las clases sincrónicas, que tiene que ver con la relación entre el derecho interno, es decir, la legislación interna de cada país, y el derecho internacional, ¿no? Habla de los principios de derechos humanos que tienen un alcance universal. Y para eso, como hemos venido planteándonos, no va a hablar el profesor que no sabe, que sería yo, sino que invitamos siempre a alguien que sabe más que nosotros. Y hoy nos acompaña el doctor Marcelo Truco. Marcelo, además de abogado, es especialista en Derecho Internacional Público, es docente universitario. Bueno, Marcelo también, como todos los que nos han acompañado en este tiempo, tiene un extenso currículum que va más allá de lo que podemos expresar en este ratito, pero sí ha tenido la generosidad de venir, sí es un amigo, sí hemos trabajado juntos, y además tengo referencias de que también ha sido un excelente docente de nuestra otra profesora adjunta, la doctora Franca Forneri, que ha dicho que Marcelo ha sido uno de sus mejores profesores, así que como Marcelo ha sido uno de sus mejores profesores, también va a ser uno de los mejores de los nuestros. Hola Marce, ¿cómo andas? Hola Martín, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marce, estábamos viendo con los chicos, digamos, este tema, ¿no?, de cómo juega el derecho internacional con el ordenamiento interno. Sabemos que la Constitución de la República Argentina dice en el artículo 14 bis toda una serie de derechos laborales que vienen receptados de la Constitución del 49 y se han de alguna manera metido, digamos, en la Constitución actual, que es la base del derecho protectorio laboral, ¿no? O sea, el derecho en todas sus formas gozará la protección de las leyes. Ahora, en el medio de eso viene la reforma del 1994, que algunos de nosotros que ya cargamos algunos años vivimos, o sea, vimos por lo menos la Convención Constituyente, y empieza a aparecer, ¿no?, este doble juego del derecho internacional y demás. Básicamente, en el artículo 75 hay una referencia a la vigencia, la valía de los pactos internacionales para nuestro ordenamiento interno, que es lo que el otro día quedamos con los chicos de poder ir desagregando en este momento. Bueno, ¿qué es el artículo 75? ¿Cómo juega? ¿Cuáles son los principios? Bueno, mira, como bien vos dijiste, nuestra Constitución y el resto de las leyes internas, fundamentalmente a partir de la reforma del 49 y más adelante en la Ley de Contrato de Trabajo, consagran principios muy importantes respecto a los derechos de los trabajadores. Ahora, luego nuestro Estado, a lo largo del tiempo y fundamentalmente con la vuelta a la democracia, ha venido ratificando una serie de instrumentos internacionales, tratados, pactos, convenciones, que recogen también los derechos importantes, ¿no?, en materia de trabajo. Recordemos la Declaración Universal, en el ámbito regional la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, como bien vos decís, se planteó esto, bueno, una vez que nuestro Estado recepta esos tratados internacionales, la pregunta era qué validez tenían esos tratados cuando entraron a jugar con la Constitución, fundamentalmente con las leyes que ya tenía el país. Entonces, esa me parece que fue la decisión que tuvo que tomar el constituyente en 1994 y lo resolvió de una manera muy clara, diciendo que esos tratados que Argentina incorporaba al ordenamiento interno gozan de una jerarquía superior a las leyes. Esa es la primera definición que tomó el constituyente del 94. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de ese momento, absolutamente todos los tratados internacionales que suscriba Argentina, de lo que sean, con otros países, con organizaciones internacionales y con la Santa Sede, como dice la Constitución, gozan de jerarquía superior a las leyes. Esto es muy importante porque a partir de este momento hay que mirar al derecho internacional, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con los derechos en general y fundamentalmente lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. A esto se suma que luego el constituyente, en el mismo inciso 22, le otorga un plus a una serie de tratados específicos que Argentina había suscrito, que son los tratados de derechos humanos. Los más importantes, el Pacto de San José, la Declaración Universal, la Convención sobre los Derechos del Niño, etc. Es decir, selecciona el constituyente 11 instrumentos internacionales. ¿Y qué nos va a decir en la Constitución? Estos 11 instrumentos, por ser de derechos humanos, ¿no?, es decir, por ser tan importantes, por proteger los derechos humanos fundamentales, no solo van a estar por encima de las leyes como cualquier tratado, sino que les voy a dar un plus. Van a estar, quiero que estén ubicados junto a la misma Constitución. Por eso dice, estos 11 instrumentos tienen jerarquía constitucional. Lo cual, obviamente, es una definición de enorme importancia porque
de alguna manera, como siempre decimos, nuestro país se enrola en aquellos países que dan a la vigencia de los derechos fundamentales un valor realmente supremo. Y en el ámbito, específicamente del derecho laboral, también no tenemos que olvidarnos la importancia que adoptan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Como sabemos, esta Organización Internacional del Trabajo es la institución más importante a nivel mundial, creada a partir de 1919 y que, de alguna manera, su función también es concertar, no solo con los gobiernos, sino también con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los empleadores, una serie de protecciones mínimas, básicas, que tienen que ver con el derecho del trabajo. Esos convenios tienen también la naturaleza de tratados internacionales. Entonces, cuando decimos que los tratados internacionales gozan de jerarquía superior a las leyes, entrarían también los convenios de la OIT. ¿Qué significa esto entonces? Que las leyes que nuestro país tiene en cualquier materia, y especialmente en materia de derechos humanos, deben siempre resultar conformes, deben resultar compatibles con estas obligaciones que asume el Estado a nivel internacional. Entonces me parece que esto es muy importante porque, vamos a poner un ejemplo bien concreto, si la ley de contrato de trabajo se opone a alguna disposición de la ley de contrato de trabajo, se opone a un convenio de la OIT, se opone al derecho al trabajo que consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se opone al derecho al trabajo consagrado en el Protocolo de San Salvador. La Constitución Nacional dice que estos tratados internacionales deben prevalecer, es decir, lo que dicen estos tratados debe prevalecer sobre las leyes internas. Yo, trabajador individual, puedo ir a un juez y decir, esa normativa específica que ha consagrado el Estado argentino por una ley, por la ley de contrato de trabajo, por otra ley, es inconstitucional. Exacto. Porque esa ley se opone a alguno de los 11 instrumentos que mencionaste. Exacto. O vale menos que el Tratado Internacional. Exacto. Marce, y de la experiencia y de tu estudio, digamos, como internacionalista, ¿ha ido cambiando la dimensión o la importancia que le han dado el derecho internacional al mundo del trabajo en sí mismo, o al trabajo como bien, como derecho, como valor? Yo creo que sí, yo estoy convencido que sí. Uno no solamente ve los avances o las consagraciones específicas de derechos a través de distintos convenios de la OIT. Vamos a poner un ejemplo. Uno recuerda, por ejemplo, el convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Uno recuerda la importancia, hace unos meses el Estado argentino ratificó el convenio 190, que es el convenio sobre violencia de género en los ámbitos laborales, sobre prevención del acoso en el mundo laboral. Pero no solamente haciendo referencia a convenios de la OIT, que son convenios específicos en materia laboral. Yo creo que ha alcanzado una dimensión muy importante la protección de los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito del trabajo, porque no olvidemos también que en el ámbito regional, por ejemplo, el Protocolo San Salvador, que es el protocolo adicional al Pacto San José de Costa Rica sobre derechos económicos, sociales y culturales, habla concretamente, ¿no?, lo que es el trabajo en cuanto a condiciones dignas de los trabajadores, hacia la dimensión social que tiene, ¿no?, el trabajo, y también, y esto me parece muy importante, los alcances que a esas normas internacionales también le fueron dando los intérpretes propios de esos instrumentos, que son muchas veces los comités, o en el caso americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces uno va viendo que el derecho internacional de los derechos humanos va enriqueciendo la protección que tienen los estados en materia laboral, suministrándole herramientas para que los estados puedan mejorar no solamente sus normas, porque ahora tienen que estar inspiradas a la luz de esas obligaciones internacionales, sino, y me parece que esto es clave, cómo pueden los estados mejorar sus políticas públicas en materia laboral. Porque esto, yo siempre digo a mis alumnos y a mis alumnas, todo bien, Argentina es uno de los países que más tratados ha ratificado en el mundo. Todos los que tienen Naciones Unidas, los convenios de la OIT, los convenios a nivel interamericano, está todo muy bien. Ahora la pregunta es, perfecto, pero ahora ¿cómo cumplimos esto? Porque podemos firmar todo y en un Estado democrático queda bien firmar compromisos internacionales. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y las obligaciones que asume el Estado luego para poder cumplir con esas obligaciones? Entonces acá los tratados son muy claros cuando dicen, muy bien, los Estados deben respetar y garantizar todos estos compromisos a nivel internacional a través de dos maneras. Primero, adoptando las medidas legislativas que sean necesarias. Es decir, hoy, si se discute una reforma laboral, esa reforma laboral tiene que estar discutida, ese proyecto, al lado de los convenios de la OIT, al lado de los pactos internacionales. Pero también no alcanza solamente con
las medidas legislativas, sino van acompañadas de medidas de cualquier otro carácter, y acá incluimos las políticas públicas. Entonces, yo puedo tener la mejor ley en materia laboral, yo puedo tener la mejor ley en materia de protección de las mujeres contra la violencia de género, pero después si yo no tengo concretamente una política pública que va conducida a discutir las cuestiones salariales, a discutir las condiciones de trabajo, a discutir la seguridad social, la legislación me va a resultar insuficiente para poder realmente respetar y garantizar derechos. Entonces, esto me parece que es el principal desafío de los Estados. ¿Cómo pueden articular, poner en práctica, no solamente las leyes, sino también acompañar en las leyes con las políticas públicas que son necesarias para realmente hacer efectivos esos derechos y obligaciones, ¿no? Hablábamos el otro día, compartíamos con los chicos y las chicas esta situación de cómo desde lo global, digamos, Argentina tiene un valor relativo, o sea, uno está mejor o peor en relación a otros países y demás. También por eso hacemos alguna referencia que algunos instrumentos internacionales hablaban de cosas que a nosotros nos parecen tan básicas como que está prohibido que los niños trabajen o que hay determinados derechos que para la mujer de nuestro país son muy comunes, o más allá de que haya que seguir avanzando un montón, pero por ejemplo no para las mujeres de Afganistán, digamos, ese tipo. ¿Cómo está Argentina, digamos, no solamente a nivel laboral, sino a nivel de respeto, digamos, por los instrumentos que firma en función de lo regional o incluso hasta a nivel mundial? O sea, ¿se cumplen en Argentina los tratados que nosotros firmamos o es...? Mira, por un lado, yo creo que hay que dividir en dos la respuesta. Por un lado, en cuanto al nivel de compromiso, muy bien, porque ya repito, Argentina es uno de los países que prácticamente ha ratificado, creo hoy, absolutamente todos los tratados, especialmente en materia de derechos humanos, tanto a nivel universal como regional. Es decir, desde ese punto de vista la respuesta es muy positiva. Luego viene la otra campana, que es muy importante, y te decía, bueno, ¿cómo estamos en relación al cumplimiento? Y acá varía, ¿no? Es decir, si uno va a la cuestión, uno ve en los comités internacionales donde se radican las denuncias por violaciones de instrumentos, y bueno, Argentina recibe, ¿no?, muchas denuncias, casos que llegan a la Corte Interamericana. Ahora, no es solo el caso de Argentina, ¿no? La mayoría de los países de la región tienen todavía dificultades y problemas. Lo que pasa es que no está mal en este sentido, ¿no? Primero porque esos espacios de denuncia se abren a las personas fundamentalmente para esto, ¿no?, para poder encontrar un ámbito de respuesta o de escucha internacional frente a los inconvenientes o a lo mejor algunas arbitrariedades que sufren por parte de sus países. Por otro lado, me parece que Argentina ha ido receptando de buena manera las obligaciones que vienen de los comités. En materia laboral, me parece que la suscripción de los convenios de la OIT, la asistencia a las conferencias internacionales cuando son convocadas por los organismos internacionales. En ese sentido, me parece que Argentina está haciendo un esfuerzo muy grande para poder cumplir con los compromisos. Ahora, obviamente que hay obligaciones que muchas veces esos organismos imponen a los estados que son, entre paréntesis, para los estados más fáciles de cumplir. Por ejemplo, si un organismo internacional llega a un caso en donde Argentina aplicó mal una ley laboral y la Corte Interamericana obliga al Estado argentino a resarcir económicamente por los daños y perjuicios, por las violaciones, bueno, Argentina va a pagar la indemnización. Ahora luego, si ese organismo internacional obliga a Argentina a modificar una ley, se lo obliga a, no sé, avanzar en, no sé, la organización sindical de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, que es un tema siempre discutido, y bueno, los estados ahí medio como que difieren un poquito el cumplimiento. Lo más importante es que tengamos bien en cuenta que cuando un estado suscribe un tratado internacional y se somete también a los órganos competentes de los tratados, luego tiene que cumplir, no solo el tratado, sino tiene que cumplir cuando los organismos internacionales lo llaman la atención o le declaran la responsabilidad del Estado sobre alguna violación en concreto. Es decir, los Estados no pueden omitir el cumplimiento. Luego, en la práctica, dilatan un poco su cumplimiento. El tema es que asumen la responsabilidad de cumplir los tratados y de poder cumplir también con las obligaciones y con las reparaciones muchas veces que ordenan los órganos de protección. Hablábamos también de que obviamente que la sanción de leyes y la firma de tratados, la firma de convenios, no está exenta del modelo político que impere en un tiempo determinado, ¿no? O sea, un gobierno con un sesgo más popular, un gobierno con un sesgo más conservador, eso la historia de la República ha sido repitiendo.
vivimos una etapa, que digamos somos contemporáneos de una etapa donde hay una fuerte impugnación de algunos organismos internacionales, ¿no? El caso del expresidente Donald Trump impugnando la validez de la Organización Mundial de la Salud, el caso más cercano del presidente Bolsonaro impugnando también algunos organismos internacionales. De hecho, estamos hablando hoy, martes 21 de septiembre, y si no es hoy o mañana, Bolsonaro va a hablar en la asamblea anual de la ONU, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos desde la perspectiva de tu trabajo, de tu experiencia, la situación hoy de los organismos internacionales? ¿Qué validez le dan los estados? ¿Qué credibilidad le dan los estados? ¿Es una cuestión de época? ¿Es una cuestión que ya se venía viendo? Mira, es muy buena la pregunta porque, bueno, de alguna manera los que trabajamos en el derecho internacional siempre confiamos y resaltamos la importancia que tienen las organizaciones internacionales, por lo menos las más importantes, ¿no? La ONU, la OEA. Por supuesto que uno no tiene que ser iluso y decir que estas organizaciones internacionales no pueden entenderse a la luz de la política internacional. Y la política internacional se mueve en base a intereses, muchas veces políticos y fundamentalmente las grandes potencias. Yo creo que el gran problema de, a veces, reducir su credibilidad tiene que ver cuando las organizaciones internacionales no pueden desprenderse de ciertas presiones de las principales potencias, ¿no? Cuando vos ves, por ejemplo, la OEA que adopta alguna decisión respecto a un país, y vos decís, bueno, pero a ver, cuando otro país ocurre lo mismo, no se adopta con tanta contundencia. Una vara distinta. Exacto, una vara distinta. Entonces eso genera luego cierta resistencia o cierto resquemor en algunos países cuando ven que esas organizaciones internacionales no se conducen con un principio de igualdad respecto a todos los estados. Yo creo que ese es el principal déficit, ¿no? Ahora, eso nos tiene que llevar a rescatar lo importante que tienen las organizaciones. Por ejemplo, hoy uno ve Naciones Unidas. Sí, claramente, Naciones Unidas tiene una estructura difícil a veces, decisiones. Ahora, de la ONU también surge la OIT, de la ONU surge UNESCO, de la ONU surge también UNICEF. Entonces, para muchos países, especialmente subdesarrollados, sin la posibilidad que le dan esos ámbitos de concertación a nivel mundial, quedan prácticamente sin la posibilidad de lograr una verdadera cooperación del resto de los estados. Ahora, insisto, ¿no? Me parece que hay que analizarlo con bastante cuidado porque, si bien por un lado rescato la importancia y la ayuda que muchas veces dan estas organizaciones internacionales, siempre resalto también esto otro, ¿no? Cuidado porque a veces están al servicio de intereses económicos y de intereses de las principales potencias que van en desmedro por ahí de los países con menos desarrollo, ¿no? Marce, y te traigo un poco más a lo regional, ¿no? O sea, evidentemente, digo, más allá de las consideraciones ideológicas que uno puede hacer o de la opinión personal que tengan, es un hecho, digamos, que desde 2003 hacia esta parte, digamos, durante una etapa de Sudamérica, especialmente, donde confluían distintos gobiernos, distintos países con una ideología parecida, Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Mujica en Uruguay, llegó a coincidir Bachelet un poco en Chile, Chávez en Venezuela, digamos, Evo en Bolivia. Bueno, la fortaleza o el valor que se le daba al Mercosur era una cuestión. Después, bueno, con el presidente Macri, el presidente Piñera, ahora el presidente Lacalle, el mismo Bolsonaro, digo, te dio otro tipo de alineamiento. Ahora, todos esos alineamientos también tenían una normativa laboral o una normativa genérica que iba impactando. ¿Cómo has visto vos, digamos, este pasaje? De alguna manera, en algún momento el Mercosur llegó a ser una comunidad realmente libre donde un trabajador argentino podía ir a trabajar a Brasil o volver al estilo de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea ahora, o siempre fue más relato que realidad. Lamentablemente, a ver, vos leés la Constitución del Mercosur, lees su tratado constitutivo, está previsto como proyecto, ¿no? Es decir, fíjate el Mercosur, mercado común del sur. ¿Qué significa un mercado común? Esto, libre circulación de mercaderías, pero fundamentalmente de personas, esto de poder un trabajador argentino poder trabajar libremente en Brasil, un paraguayo poder trabajar en Argentina. Ahora, ha quedado en los papeles, lamentablemente, quizás por muchas de las cosas que vos dijiste, ¿no? A veces las cuestiones ideológicas influyeron notablemente en la posibilidad de poder avanzar. Algo que me parece una lástima porque todo proyecto integracionista tiene que ser un proyecto que escape a lo meramente comercial. Es un proyecto que tiene que estar pensado en las personas y los pueblos. Un proyecto de integración que no esté pensado en las personas y en los pueblos es un proyecto que está condenado al fracaso. Vos salías a la calle
y le preguntás a un ciudadano o una ciudadana común en qué le cambió la vida ser ciudadano o ciudadana del Mercosur, y le va a costar identificar alguna cuestión. ¿Te acuerdas cuando tuvimos que elegir representantes al Parlamento del Mercosur? La gente no tenía ni idea si existía el Mercosur y después qué es lo que se estaba... Entonces me parece que el gran desafío es cómo los países podemos pensar una integración con 4 o 5 consensos mínimos en materia de los derechos de los trabajadores, en materia de derechos humanos, en materia social, en materia de libre circulación de personas, y que esto trascienda lo ideológico en el sentido de pensarlo como un proyecto de Estado y no como un proyecto de gobierno que dure a lo largo del tiempo, ¿no? Me parece que Europa pudo lograrlo, fíjate, en 1951, pero con Adenauer, con personas que lo pensaron como un proyecto, estadistas que lo pensaron a largo plazo, aunque ellos no lo pudieran ver. Entonces me parece que la idea, esto de las organizaciones internacionales, yendo más chicos a lo que es nuestro Mercosur, me parece que tiene que pasar por eso. ¿Cómo podemos avanzar, pero a partir de lo que le resulte más cercano a la gente? Porque la verdadera integración, insisto, es cómo le podemos cambiar la vida a un trabajador o una trabajadora, cómo se la podemos hacer más fácil, cómo puede acceder a la seguridad social, en el ámbito, cómo podemos eliminar la burocracia para que realmente pueda una empresa, ¿no? Para una empresa pueda tener desafíos en Brasil, una empresa brasilera trabajar acá en Argentina, en Uruguay. Bueno, me parece que esos son unos grandes desafíos, ¿no? Una integración pensada en clave de inclusión, en clave de participación, en clave de derechos humanos, y no una integración solamente pensada en el mercado, pensado en lo económico y pensado en lo comercial. Hay una discusión frecuente y permanente que tiene que ver con los alineamientos que va tomando el Estado argentino respecto de su política, en este caso sería la política internacional, no necesariamente la política laboral. Pero bueno, en el último tiempo, digamos, se empezó a hablar de, o se ha puesto en cuestión, especialmente en el último gobierno, el alineamiento argentino o la cercanía argentina a determinados bloques, como el caso de la Unión Soviética, como el caso de China. ¿Vos notás que en la configuración jurídica, a través de tratados, a través de... este acercamiento se va plasmando? ¿Hay un avance de China sobre Argentina, como dicen, que puede llegar a tener algún impacto en el mercado de trabajo de Rusia? ¿O Argentina más o menos sigue haciendo lo mismo? Yo no lo veo, por lo menos en los últimos, no lo veo tan concreto ese alineamiento, ¿no? Por lo menos siempre hay, por supuesto, conversaciones, negociaciones a largo plazo. Me parece que hoy la política argentina va hacia una política en la medida de lo posible de una concertación más global, por supuesto, con países afines ideológicamente, pero no lo veo hoy como por lo menos como una amenaza bien concreta a determinados ámbitos, ¿no? Por supuesto, en la medida en que esos países fundamentalmente, ¿no? Son países con un gran poderío económico y que también tienen la posibilidad de ampliar sus mercados, parece que cada país tiene que tener la absoluta libertad como para poder analizar las conveniencias, ¿no? Sin tener ninguna presión y sin que por ahí, por un acercamiento, ¿no? Uno vea mal o bien una determinada decisión. Me parece que hoy los países tienen que lograr esa cierta independencia como para poder analizar, repito, cuáles son las conveniencias de integrarse a determinados países, ¿no? Y pensando, por supuesto, en la conveniencia, en este caso, de sus trabajadores, de abrir mercados, lo que puede significar para empresas, colocar sus productos en estos mercados, que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo viviste desde tu lugar, ¿no? de estar tantos años estudiando el derecho internacional público, todo este tema de la pandemia, especialmente en lo referido a, por lo menos nunca como antes fue tema de agenda pública, el cómo Argentina como Estado debía discutir con una multinacional farmacéutica, ¿no? El tema de las vacunas Pfizer, de estas cláusulas de soberanía, digamos, que era, en algún momento eran cuestiones teóricas para el derecho, digamos, y hoy las vimos de manera concreta. ¿Cómo lo viste? ¿Qué evaluación tenés del andamiaje jurídico que se dio de eso? ¿Qué críticas tenés? ¿Qué aportes tenés? Porque en realidad siempre hablamos de la multinacional y pensamos en Coca-Cola, pero en realidad, bueno, acá discutimos como multinacionales de farmacia que seguramente generan otro tipo de cosas y que seguramente pueden llegar a tener impacto en el mundo del trabajo. Sí, yo creo, a ver, una opinión muy personal, ¿no? Me parece que uno desconoce por ahí algunos pormenores de las negociaciones. Yo creo que la urgencia del momento y la preocupación fundamentalmente por la salud de la población quizás ameritaba a lo mejor poder resolver algunas cuestiones de lo jurídico mucho más rápido. Yo entiendo que por ahí los estados no se los puede presionar por la urgencia para firmar cualquier cosa, pero me parece que ese análisis y ese acuerdo podría haberse solucionado antes y a lo mejor las vacunas por llegar. Yo creo que, bueno, esto que se logró destrabar en estos últimos meses, la llegada... Después, obviamente, todo está tenido, ya digo, desconozco de algunos pormenores de tipo ideológico, ¿no? Es decir, si, bueno, había una conveniencia del Estado de poder suscribir
convenios con algún... Pero bueno, eso ya te digo, lo desconozco. Yo creo que acá lo más importante, más allá de que se logró destrabar, es luego cómo podemos, y esto es algo que ha discutido también OEA, la Comisión Interamericana, cómo los estados también, independientemente de eso, ya habiendo destrabado esos convenientes, pueden hacer llegar el plan de vacunación sin discriminación en términos inclusivos, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía en el ámbito de la provincia de Santa Fe, me pareció muy valioso cómo las vacunas que están ingresando, estas vacunas CanSino, pueden hacerse llegar también a los grupos con mayor situación de vulnerabilidad, aquellas personas que por ahí no pueden acercarse a los lugares de vacunación. Me parece que sería injusto detenernos en esas cuestiones, me parece, jurídicas que existieron, insisto, para mí se tendrían que haber destrabado antes, pero luego también abocarnos a otra cuestión, ¿no? Es decir, cómo hacer llegar las vacunas de manera rápida. Entonces me parece que ese es hoy el principal desafío, ¿no? Es decir, cómo las personas, especialmente en situación de vulnerabilidad, pueden acceder a esos planes, ¿no? Uno de los temas que quedó, digamos, ahí como entre paréntesis en la pandemia, pero que es un ejemplo a nivel mundial de impacto en el mercado de trabajo, fue el famoso Brexit, ¿no? La salida de Reino Unido de la Unión Europea. A un año de la implementación prácticamente de la salida definitiva y después de todo lo que generó en la discusión previa, ¿qué evaluación tenés de eso? A mí, bueno, vos viste que el caso concretamente del Reino Unido no siempre fue pacífica su pertenencia, una cuestión muy lógica. El Reino Unido siempre entendió a la Unión Europea como un espacio para pertenecer en lo que me conviene y no pertenecer en lo que no me conviene. Entonces, ya desde el vamos fue visto con mucho resquemor por los otros estados que obviamente suscribieron todos los compromisos y también tuvieron que sufrir las consecuencias por estar inmersos. Entonces, por un lado, fíjate que el Reino Unido no formó parte del euro, entonces todas las cuestiones económicas, todas las cuestiones monetarias que sufrió la Unión Europea, el caso de la crisis de Grecia, etcétera, no le tocaron al Reino Unido. Entonces, en algún momento creo que llegó la presión de los estados para decir, bueno, si querés seguir perteneciendo, te metés con todo o no puedes estar eligiendo qué hacer o qué no hacer. Yo creo que no es un tema menor porque a la Unión Europea se le va un país, obviamente, con un peso muy importante en el ámbito de las relaciones económicas. Vamos a ver, me parece que todavía es muy prematuro para analizar realmente cuáles son las consecuencias de la retirada del Reino Unido. Lo bueno es que, siguiendo los tratados de la Unión Europea, se dio este tiempo, ¿no?, de retirar estos acuerdos de retirada para precisamente el impacto no sea tan grande. Pero bueno, yo creo que va a sentir, en algún momento va a sentir la Unión Europea, insisto, porque se le fue un Estado que pese a sus inconvenientes, a su ida y vueltas, tiene un peso específico en el concierto internacional. Pero bueno, esto es lo que decíamos también respecto al Mercosur. Sabemos a qué nos comprometemos, estamos dispuestos, es decir, la integración genera sus desafíos, la integración genera también sus riesgos, entonces vos tenés también que saber que tenés que asumir esos riesgos y luego cuando vienen las cosas malas, decir, bueno, no, ahora me voy porque no me conviene. Así, bueno, yo creo que la mejor manera de defender la integración es desde adentro, yo estoy convencido de eso, ¿no? Incluso lo he discutido también en el ámbito del Mercosur, cuando se discutió la suspensión de Venezuela. Yo creo que cuando hablamos de una integración, yo creo que si algún país está en problemas, las dificultades que uno crea que tiene, la mejor manera es ayudarlo a resolver esos problemas desde adentro y no que la primera medida sea sacarlo. Esto es como una familia, ¿no? Es decir, cuando un hermano tiene un problema, vos tratás de decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo porque esa es la verdadera integración. Si después la primera medida es alejarlo cada vez más de la foto, bueno, tendríamos que repensar qué pensamos realmente por la integración. ¿Y cómo ves o cómo te imaginás el futuro del Mercosur con este contexto tan particular, ¿no? Bolsonaro, el presidente Bolsonaro en Brasil con una particular ideología, el presidente de la calle Pou quizás con una postura más centrada, digamos, ¿no? Argentina es en medio de una crisis política con un gobierno que se dice centro izquierda, socialdemócrata, Chile con sus vaivenes, ¿no?, que pasa de la concertación a la derecha, digamos así. ¿Cómo pensás que tiene viabilidad o hay un gran signo de pregunta ahí? Mira, yo creo, yo soy un gran defensor de la integración y por supuesto del Mercosur, aunque soy consciente de que también el Mercosur necesita un sinceramiento muy profundo por parte de los Estados miembros. ¿Un sinceramiento en qué sentido? Bueno, ya transcurrieron 30 años de la implementación del Mercosur. Antes me acuerdo cuando teníamos 5 años del Mercosur, decía, bueno, pará, hay que darle tiempo, tiene que caminar. Y voy a decir,
Hoy el Mercosur tiene 30 años, ya está bastante grandecito. Ya cumplió Entonces, sí, bueno, a ver, y seguimos apostando, bueno, hay que relanzar el Mercosur, que como todos los años estamos relanzando. A mí me parece que el verdadero relanzamiento tiene que ser con volver a las fuentes. Bueno, ¿qué queremos? Sentar los países miembros y vamos a sincerarnos, a ver, vamos a tratar de trabajar en cuáles son los 3 o 4 consensos básicos que nos pueden unir, aún en la diversidad ideológica. Porque la Unión Europea aprendió así. La Unión Europea aprendió, bueno, el lema de la Unión Europea es unido en la diversidad, es decir, tratar de poder rescatar 3 o 4 ideas básicas, ya te digo, ¿no? Educación, seguridad, en materia laboral, circulación de personas. Bueno, en esto nos podemos poner de acuerdo, hay criterios, y realmente a partir de ahí, de esas definiciones, y bueno, vamos a concentrarnos en poner en marcha acciones concretas. Yo siempre le digo a los chicos, y los chicos se ríen cuando digo, bueno, a veces uno ve las cumbres, ¿viste?, de jefa de Estado, del Mercosur, y uno se imagina cómo la reunión de 4 o 5 personas que se sacan la foto saludando, ¿viste?, esa famosa foto, y después atrás, cuando termina la reunión, es como que desarman la escenografía y cada uno vuelve a su estado a hacer lo que quiere. Entonces, bueno, eso no es. Si la verdad de la intención es, bueno, nos comprometemos a esto, bueno, ahora cada uno vuelve a sus países y pone en marcha estos consensos. Yo creo que la medida en que los estados podamos realmente aunar nuestros compromisos en estos consensos que transciendan la cuestión coyuntural de los gobiernos, yo creo que ahí vamos a apostar a una integración a largo plazo, ¿no? Es decir, a ver, de acá a 10 años, con el Mercosur vamos a tratar de hacer esto, independientemente que hoy esté Bolsonaro, que hoy esté Fernández, que mañana esté otro gobernante de otro signo político, ya hoy nos comprometemos, porque estas son decisiones de Estado, que tienen que atravesar los gobiernos. Yo creo que si podemos ponernos de acuerdo en esa visión, el Mercosur necesariamente va a tener que empezar a caminar. Si no retomamos ese convencimiento, yo creo que el Mercosur se va a seguir moviendo con esto, ¿no? Uruguay va a decir, bueno, no, yo quiero comerciar con tal país, no me importa Argentina, si Argentina no quiere, yo voy a comerciar con quien quiera, y me parece que eso termina minando, ¿no?, la confianza en que se estaba hablando de un convenio entre el Mercosur y la Unión Europea. Imagínate una Unión Europea que nos mina, es decir, son 4. Y entre los 4 no se ponen de acuerdo, bueno, llámenme cuando se ponen de acuerdo, yo vengo a negociar. O una empresa, imagínate, digan, no, pero discúlpenme, ¿qué seguridad jurídica tengo yo de firmar un acuerdo con el Mercosur? Si al otro día hacen una reunión los jefes de Estado y toda la reunión se la pasan peleando entre ellos, imagínate qué visión podemos dar al resto del mundo, ¿no?, con una integración que necesita primero consolidarse para luego poder salir a enfrentar un mundo globalizado. Es decir, es importante, sí, es importante, porque no es lo mismo Paraguay ir a discutir solo en la Unión Europea o con otros procesos de integración, a que hacerlo al lado de Argentina, al lado de Brasil, ¿no?, que las empresas, fíjate, una empresa uruguaya que pueda también estar acompañado de empresas argentinas, brasileras, el impacto que eso tiene. Ahora, y en acciones concretas lo vemos bien, ¿eh? Porque fíjate que hay algún problema en alguno de los países miembros del Mercosur y el resto tratamos de salir. No, nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver, ¿verdad? Ah, sí, son los vecinos ahí, pero... Ahí vos te das cuenta si está firme la integración. Cuando a un país, fíjate, la Unión Europea, es decir, les pasa algo de eso y tenemos que salir todos a rescatarlo porque nos agarra de la mano y nos arrastra todo. Sí, claramente, claro, el caso de Grecia. El caso de Grecia. ¿Por qué? Porque implicaba cimbronazo el euro, porque implicaba... Ahora, acá me parece que uno ve las dificultades y me parece la endeblez del sistema regional en el Mercosur, cuando va a decir que hay algunas decisiones que se siguen tomando aisladamente, pero que no repercuten hacia adentro del bloque. Hay no tiene tanto que ver con lo jurídico, ¿no?, pero hay una percepción que uno tiene de que los líderes de la Unión Europea, el caso de Angela Merkel, por citar uno, tienen una visión de su país y demás, pero tiene una visión de estadista regional, digamos, que por ahí claro, en Sudamérica nos cuesta más ver, ¿no? Pero claro, por eso te decía, ¿por qué? Porque la Unión Europea, al ser realmente un mercado común, sus decisiones influyen en el día a día del ciudadano español, italiano, alemán. Entonces, vos ves un diario de cualquier país de la Unión Europea y constantemente ven las decisiones del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y tenés que estar atento porque las normas que salen de ahí te influyen. Capaz que te saca la Comisión Europea o el Parlamento Europeo una resolución que te cambió las horas de trabajo. Entonces, ahora acá, en los diarios argentinos, ¿cuántas noticias del Mercosur salen? A no ser alguna cumbre por ahí, alguna reunión. Sí, o algún anuncio de que algún país se va a retirar, digamos. Sí, y también me parece que en nuestro caso hay que descomprimir esta idea de que el Mercosur nació con socios mayores y socios menores. El Mercosur sigue, me parece, hacia afuera, visto como una relación entre los dos países, entre comillas, más importantes, Argentina y Brasil,
y Paraguay y Uruguay a veces como que lo invitan a formar parte. Me ha pasado muchas veces ver una noticia, el Mercosur decidió tal cosa, el título. Y vos entrabas a la noticia y en realidad era una reunión bilateral entre Argentina y Brasil, pero el título era el Mercosur decidió. Entonces, me parece que en eso, muchas veces Pepe Mujica lo ha planteado, así, bueno, a ver, somos 4, pero que los 4 tomemos las decisiones, porque si no parece que hay 2 que acuerdan entre ellos y después tratan de proyectar sus decisiones para que el resto nos sumemos. Ese me parece que debería ser otro punto a tener en cuenta, ¿no? De poder volver a recargar la confianza de que somos estados que entre los 4 vamos a tratar de consensuar las cosas para que salgan adelante, ¿no? Bueno, Marce, se nos acaba el tiempo. Digo, no quisiera dejar, porque a todos los invitados y las invitadas le pedimos siempre que hagan alguna reflexión del estado de la situación en la materia que les toca, en el caso tuyo del ámbito de la política internacional y del derecho internacional, respecto del avance de los instrumentos que protegen a la mujer, especialmente y a la mujer y a las diversidades, digamos, en el ámbito de trabajo. Bueno, en el ámbito internacional seguramente ha habido muchos avances, pero queremos ver tu opinión y ver el estado de Argentina en función del estadio que hay en otros países. Yo creo que en esto sí, en esto no tengo dudas que Argentina es uno de los países que más ha avanzado, ¿no? A nivel no solo a nivel interno, en legislar cuestiones muy importantes, ¿no? Respecto a la protección de la mujer en general y a la mujer en el ámbito laboral, sino también a nivel de los compromisos internacionales, ¿no? Argentina ha ratificado y ha declarado con jerarquía constitucional la Convención de CEDAW, a nivel interamericano la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ha ratificado en junio el Convenio 190 sobre la prohibición del acoso laboral y la violencia de género. Entonces me parece que Argentina en eso ha avanzado mucho, en la cuestión de la no discriminación en los ámbitos laborales, incluso la participación de la mujer de a poquito en los ámbitos gremiales, sindicales, cosas que eran impensadas en algún momento, ¿no? Ver la mujer de a poquito que pueda estar en esos ámbitos históricamente negados. Ahora, el camino, por supuesto, se empezó a recorrer con contundencia, ahora por supuesto que hay que apuntalarlo, hay que avanzar, hay muchos desafíos pendientes, ¿no? Los famosos techos de cristal todavía es un tema, hoy un desafío muy importante, ¿no? Y también, insisto, desde la política pública, cómo acompañar esos acuerdos internacionales, ¿no? En el ámbito de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tenemos el protocolo, ¿no? Para cómo actuar en el caso de que una mujer pueda sufrir violencia en los ámbitos de la administración pública. Bueno, me parece que son también medidas importantes para acompañar lo legislativo, pero no tengo duda de que Argentina es un país que ha avanzado mucho, ha logrado incluso proyectar esos compromisos hacia las mismas organizaciones internacionales. Me acuerdo que cuando la Corte Interamericana discutió su famosa opinión consultiva sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, toma como referencia la ley de matrimonio igualitario sancionada por Argentina. Es decir, esto también es muy importante, no solo el impacto que tienen las obligaciones internacionales dentro de los estados, sino muchas veces el impacto que tienen las políticas públicas de los estados hacia las organizaciones internacionales. Muchas veces dice, che, esto que está haciendo Argentina, ¿por qué no lo hacemos ahora más global? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué realmente no bajamos un estándar de protección a las personas del mismo sexo? ¿Por qué no bajamos un estándar de protección como lo está haciendo Argentina, como lo está haciendo otros países? Entonces me parece que eso es muy saludable, ¿no? Como las organizaciones de mujeres, ¿no? Como la lucha ha logrado poder plasmarse en políticas públicas y en leyes. Así que en ese sentido me parece que Argentina ha avanzado, repito. Hay que profundizar algunos desafíos, pero esto también es percibido, me parece, también en las propias mujeres, ¿no? Como las propias mujeres no solamente están cada vez más empoderadas en cuanto al conocimiento de derechos, sino también en cuanto al reclamo y en cuanto a la exigencia. Sí, ya no es dame un porcentaje, sino quiero efectivamente La la exigencia, igualdad. la ley de paridad y discutirlo a nivel legislativo y presentar los proyectos y hacerlos valer, y en el ámbito laboral también. Entonces me parece que esto es un mensaje también muy importante, ¿no? Muchas de las cosas que logramos tener hoy en materia de reivindicación de derechos fueron producto de la lucha, fueron producto de los movimientos sociales, los movimientos de mujeres en este caso. Me parece que hay que seguir, ¿no? Con esa tesitura, porque los gobiernos en algún momento tienen que escuchar, tarde a veces, pero los gobiernos suelen escuchar o deberían escuchar cuando esas reivindicaciones parten de los principales destinatarios, ¿no? Y también me gustaría como último mensaje, algo que también es, creo, clave. Cuando hablábamos al principio de que los tratados internacionales por nuestra Constitución prevalecen sobre las leyes internas, yo le agregaría, salvo que las normas internas sean mejores a los tratados internacionales. ¿Qué significa esto?
que si un artículo de la ley de contrato de trabajo es más amplio, más favorable a los derechos de un trabajador o una trabajadora, por supuesto que deben aplicarse por sobre un convenio de la OIT. ¿Pero por qué? Porque el principio pro persona es un principio rector cuando hablamos de hacer valer normas. Entonces esto también es muy importante, porque si no parece que el constituyente del 94 aplicó una fórmula matemática y los tratados de lo que sea, no me importan las leyes, pero priman, y cuidado, porque si hay una ley que resulta más favorable o más amplia, hay que aplicar la ley por sobre el tratado internacional. Eso me parece que siempre hay que tenerlo en cuenta, porque es la manera legítima que tienen los estados de defender sus normas en tanto y en cuanto demuestren que son normas más favorables para los derechos de las personas. Bueno, Marce, un agradecimiento enorme por haberte tomado este rato para compartir con nosotros. Vamos a subir la clase a la plataforma, seguramente va a haber comentarios de los chicos. Muy posiblemente si vamos avanzando en el esquema de presencialidad, en algún momento te invitemos a que vengas a compartir una clase y podamos interactuar ya en vivo. Sí, ni hablar, son temas siempre obviamente lindos que dan para muchísimo más. Discutir, debatir. Yo te agradezco especialmente la invitación y por supuesto a disposición de los alumnos y las alumnas, así que bueno, muy enriquecedor esto y felicitaciones por generar estos ámbitos también de debate. Bueno, nos vamos acostumbrando. La educación era lo que era cuando estudiamos nosotros, ahora hay que acostumbrarse a la sincrónica. Así que esto que nosotros decimos hoy es martes 21, lo pueden ver a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando le queden cómodos. Pero lo importante es, bueno, saber esto, ¿no? Que hoy también tenemos esta posibilidad de que ya no tenés un profe, sino que podés tener 14, 15, gracias a la generosidad de gente como Marcelo que se acerca, nos charla, nos comparte un rato. Y nada, me quedo con lo que dijo Marcelo. Si nosotros tenemos buenas leyes, la mejor protección que podemos tener es tener buenas leyes locales, después eso tendrá su impacto a nivel global, pero nunca hay que dejar de tener presente esto que decimos, ¿no? El derecho laboral, a diferencia de otros derechos, es un derecho que se gana en la calle, que es construido, que es el derecho del débil, que impone algunas condiciones al que es más fuerte, no para ser mejor, sino para tener esta equiparación. Bueno, muchísimas gracias, queda la clase grabada, esperamos los comentarios y le agradecemos nuevamente a Marcelo. Un gusto grande, Martín. Gracias.